Fuera tú, fuera yo, fuera todos, todo mundo se sale del área y lo desfibrilas con los rojos seleccionados, ¿ok? Juntos los dos. Uno de los puntos importantes, una de las situaciones que tratamos ahorita en esta clase es que todos aprendamos. La idea es que todos aprendamos, desde aquella persona que en determinado momento está aprendiendo algo dentro de la carrera de medicina, aquellos que han estado finalmente en la parte de enfermería y que finalmente podamos aprender todos. Todos los que estamos aquí, la gran mayoría son estudiantes, hay quienes ya son profesionales de enfermería, hay quienes tienen la licenciatura en enfermería y quienes tienen posgrado finalmente dentro de esta parte, pero todos finalmente estamos estudiando, estamos tratando de finalmente de aprender, ¿no? Y una de las partes importantes, yo creo que de las situaciones importantes que ponen en riesgo la vida de una persona es que cuando existe la necesidad de salvar una vida, no lo hagamos en el tiempo ni en el momento adecuado y que nos tardemos finalmente en poderlo hacer. Yo creo que un punto básico en esto es precisamente manejar un paciente desde el punto de vista del área de urgencias, y el diplomado que nosotros vamos a finalmente realizar va enfocado a que salvemos finalmente la vida de una persona sabiendo finalmente las bases que permiten que cuando alguien llegue grave a un servicio de urgencias podamos finalmente poderlo atender. Sabemos que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en el país. Primera causa de muerte, cardiopatía isquémica. Todos los seres humanos de este planeta, la gran mayoría morimos finalmente por cardiopatía isquémica. Si me dices, ¿un accidente? Pues sí, un accidente, pero quitando la parte de accidentes, la primera causa de muerte es cardiopatía isquémica por síndrome coronario agudo. Si el paciente llega finalmente con una alteración, como una taquicardia ventricular, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tendríamos que hacer algo, verificar si hay pulso, ¿no? Tienes que verificar que haya pulso. ¿Por qué? Porque el manejo es totalmente diferente. Si el paciente tiene presencia de pulso, ¿qué hacemos? Si tiene una taquicardia ventricular, ¿qué hacemos? Tendrás que determinar finalmente esa parte misma de estabilidad. Pero el paciente tiene pulso, normalmente le daremos manejo con medicamentos, manejo farmacológico. Y si no tiene pulso, normalmente todo el mundo dice que hay que desfibrilarlo, ¿no? La primera parte es decir, ¿sabes qué? No puedes desfibrilarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que darle compresiones, ¿no? ¿Por qué le tienes que dar compresiones? Precisamente para estabilizar finalmente esa situación en relación a pulso. Entonces sí le tienes que dar finalmente compresiones mientras preparas el desfibrilador. Y es bien importante saber manejar esta parte misma del desfibrilador. Si tú tienes el DEA, si estás a nivel prehospitalario, o estás a nivel del hospital y tienes un desfibrilador, tienes que aprender a saber manejar finalmente la parte misma del desfibrilador. Es una taquicardia polimórfica, ¿no? ¿Por qué? Porque es a veces grande, a veces pequeña, y finalmente pareciera que se estuviera torciendo, ¿no? O la famosa torced de Points, donde son de las puntas que se tuercen o que finalmente se están torciendo. Las tres, finalmente, requieren manejo. Y parte de esto es que tú te des cuenta qué tipo de taquicardia finalmente pudieras tener, ¿no? Y es importante finalmente que tengamos en cuenta esta situación. Y estamos hablando que son taquicardias ventriculares. Hablamos de la sistolia, hablamos de la fibrilación ventricular, hablamos finalmente de la taquicardia ventricular. Hay otro tipo de arritmias finalmente que se pueden presentar. Ustedes pueden ver este tipo de arritmia. ¿Qué tipo de arritmia tiene? Es una taquicardia supraventricular, pero presentan alguna alteración. Óiganla, cierren los ojos y escúchenla. ¿La escuchan? ¿Es regular? Es completamente irregular. ¿Qué significa eso? No lleva un ritmo, sí lleva frecuencia. La frecuencia cardíaca estás viendo que finalmente está de 150 por minuto. Pero el ritmo no es regular y tiende a ser completamente irregular. ¿Cómo se llama eso? Si yo la bajo en cuestión de tamaño, porque a lo mejor la estoy viendo así como muy grandota y me presiona que sea grandota, pero cuando yo la pongo más chiquita, ¿cómo se llama esto? Fibrilación auricular. Muy bien, Tracy. Es una fibrilación auricular. No es ventricular. Tiene un protocolo totalmente de manejo dentro de las partes, pero esta requiere un manejo totalmente diferente. ¿Por qué pensamos que es supraventricular? Por los complejos, ¿no? Los complejos normalmente en la parte ventricular son complejos muy anchos
y cuando son supraventriculares los complejos son pequeños, ¿no? Este tipo de arritmia, que es una FA y no una FB, no la vas a desfibrilar. ¿Cuándo desfibrilamos a un paciente? Cuando no lo desfibrilamos. ¿Qué le haríamos a este tipo de paciente si estuviera descompensada hemodinámicamente? ¿Qué le haríamos? Cardioversión. Entonces, en lugar de manejarla, si está inestable hemodinámicamente, normalmente lo que hacemos es hacer cardioversión. Hacen una descarga directa. Por eso los monofásicos finalmente, durante años era aplicar la descarga. Empezabas finalmente de 180 y empezabas a ser escalable hasta que llegaras finalmente ¿hasta cuánto? 360, ¿no? Entonces era la parte finalmente donde alcanzabas. Tenías que darla bien, por si no olía a carne quemada, exactamente. Entonces tenías que darle bien porque si no se te quemaba finalmente parte del paciente, ¿no? Olía finalmente a ese famoso olor a cuero quemado, ¿no? Que se decía. ¿Ok? Pero salieron los nuevos desfibriladores, los que son bifásicos. ¿Ok? ¿Qué hacen los bifásicos? ¿Ok? Son dos fases las que tienen. Una es, manejan la impedancia, a través de impedancia eléctrica, ven la resistencia de los tejidos. Entonces, lo primero que hacen finalmente es medir la resistencia. Igual que cuando uno se sube a una báscula que te mide peso y te mide grasa corporal. Tienes la parte importante que se apaga. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Está apagado, no hay sonido, no hay nada. La parte importante es que tienes para prender. La gran mayoría de la gente que trata de hacerlo, por desgracia, no sabe, nunca se ha acercado finalmente a un desfibrilador. Entonces tienes este botón que te dice off, donde se apaga. Tienes esta parte finalmente que te dice la parte de monitor. Y uno de los grandes errores que a veces cometemos, ¿no?, es darte cuenta dónde está. Porque en muchas ocasiones está en paletas. Y si tú no tienes las paletas conectadas, no te va a monitorar, no vas a tener la parte misma del sensor como tal y no te lo va a sensar. Las paletas tienen una particularidad. Son de un tamaño internacional establecido. ¿Cuánto tienen? Mides finalmente la parte. Normalmente miden de 10 por 8 centímetros. ¿Ok? Y tienes dos partes. Una que te dice ¿qué? Apex y otra. Y esternón, ¿no? Entonces estableces finalmente la parte misma del apex y la parte misma del esternón. Y entonces, para fines prácticos, aquí el maniquí que tenemos dos partes. Colócalas donde deberían estar. Apex y esternón. Si tú no te fijas cómo está, pues finalmente es la parte que hay que tener en cuenta. Apex y esternón. ¿Dónde selecciones tu carga? ¿No? Ahí selecciona tu carga. Tienes que ponerlo donde está la parte misma, donde debe estar, ¿ok? Y selecciona la carga. ¿No? Ustedes, los demás que pueden ver finalmente la parte misma del monitor, dice, ya llegó a 200, ¿ok? Ahora lo vas a cargar. ¿Dónde se carga? Ahí dice, cargo. ¿Ok? Lo estás cargando y se escucha el sonido que está cargando. Ya llegó a donde debe de estar. ¿Qué haces? Fuera tú, fuera yo, fuera todos, todo mundo se sale del área y lo desfibrilas con los rojos seleccionados. ¿Ok? Juntos los dos. Juntos. ¿Ok? No está haciendo contacto. Aquí la parte finalmente no está haciendo contacto. Tienes que hacer contacto bien. Desfibrílalo. ¿Ok? Ya lo desfibrilaste y te va a seguir finalmente dentro de esa misma parte. ¿Ok? ¿Fue complicado? No. Ok. ¿Cuáles son finalmente, ahorita vamos a suspender esta parte. ¿Cuáles son las precauciones que yo debo de tener? Siempre decir qué es lo que vas a hacer. Voy a desfibrilar, voy a cargar, ¿ok? ¿Y cuándo desfibrilas? Cuando se completó el ciclo, no antes. Entonces, uno de los errores que a lo mejor ahorita se cometió y probablemente en el público va a decir, no terminaron el ciclo. No, tienes que terminar el ciclo. Terminas el ciclo y finalmente es el momento en el cual le estás dando apoyo al paciente y en ese momento lo desfibrilas bajo esas características. ¿Estamos de acuerdo? Sigue con taquicardia. ¿Qué haces? Continúas dando compresiones todo el tiempo. ¿Puedes darle manejo? Sí, le puedes dar manejo. El paciente finalmente tienes la misma arritmia, le sigues dando compresiones, ¿qué manejo le das? Finalmente lo puedes dar, dependiendo, no tiene pulso, no tiene presión, básicamente, le puedes dar adrenalina, lo manejas como si fuera finalmente paro. Puedes dar amiodarona, también puedes dar amiodarona, ¿no? Dentro de esa parte. Sí es importante que tengamos en cuenta entonces esa secuencia de pasos para manejar un paciente que finalmente está
con una taquicardia ventricular. Regresando otra vez, y gracias por la pregunta. ¿Ok? Aquí la parte importante en relación al manejo de este paciente, que finalmente debemos de tener en cuenta, es que teníamos una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ok? Si en determinado momento tenemos una taquicardia ventricular con pulso, el mismo paciente que te llega al servicio de urgencia, está haciendo la prueba de esfuerzo, finalmente llega y te dice, tengo dolor en el pecho. ¿Ok? Tiene infarto, ¿ok? Y empieza a hacer este tipo de arritmia. ¿Qué haces? Checas pulso. Si te está hablando y te está manejando, seguramente tiene pulso, ¿no? ¿Qué haces? Entonces lo canalizas con calma, le pones oxígeno, le das finalmente aspirina, le puedes dar ticagrelor dentro de esa parte que estamos manejando, le colocas soluciones y ¿qué es lo que finalmente haces? Le pasas amiodarona. ¿Cuánto es la dosis de amiodarona? 300 miligramos. Le pasas 300 miligramos de amiodarona y debe de revertir. Importante dentro de esa parte.